Pues una vez más, bienvenido a cada persona que está aquí en este día. Y estoy tan emocionado de lo que voy a compartir con ustedes hoy. El título del sermón es La pregunta más importante. La pregunta más importante. Nos acostumbramos a hacer preguntas. Tal vez la más común es, ¿cómo estás? Es más, tantas veces usamos esta pregunta como forma de saludo. Y hay que tener cuidado con eso, porque si alguien realmente nos contesta esta pregunta, tal vez no estaremos listos para responder. ¿Cuántas veces vamos caminando y saludamos a alguien? ¡Hey, ¿cómo estás? Y seguimos caminando, nunca esperando la respuesta. ¿Qué tal si alguien nos empezara a decir, pues la verdad muy mal, qué bueno, nos vemos, Dios te bendiga, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque usamos preguntas todo el tiempo y a veces no ponemos atención a lo que estamos haciendo. Pero yo tengo unas preguntas para ti hoy. El tema hoy es la pregunta más importante. Una pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son tus metas para este año? Yo quiero dar gracias a Dios por la palabra que recibimos el domingo pasado de parte del pastor Rolando y hace 2 semanas del pastor Pepe. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Cuando estuve fuera me tuvieron que sacar la vesícula. Gracias a Dios no fue algo de emergencia, fue algo que sí me estaba causando mucho dolor en los últimos 2 años y diferentes ataques que tuve, uno muy fuerte en Día de los Padres el verano pasado. Pero todo salió súper bien. Mi esposa me cuidó muy bien y estoy listo para predicar hoy, ansioso, listo. Gracias por sus oraciones. Pero para mí es la primera vez predicar en 2018. Hoy es el día 14 de enero y es mi primera vez poder predicar a ustedes en este año nuevo. Y mi pregunta para ti es, ¿cuáles son tus metas para este año? Otra pregunta es, ¿has hecho metas para este año? Tal vez es una pregunta mejor, ¿verdad? Porque algunos dicen, oh sí, pastor, yo los hice en diciembre, ya arranqué el año, ya listo. Esa noche antes de comenzar el año nuevo, yo ya estaba listo para recibir 2018. Y hay otros que dicen, ¿ya es el 2018? ¿Verdad? No sé en qué categoría estás tú, pero yo te quiero hacer una pregunta. Son preguntas comunes que hacemos en este tiempo del año. ¿Cuáles son tus metas? ¿O hiciste metas para este año? Pero hoy vamos a descubrir que hay preguntas más importantes que esa. Yo me acuerdo estudiando en high school, aquí en Carrollton, en Arnold Turner, en Arnold Turner, y tomé una clase de periodismo. Y nos enseñaron que hay 5 preguntas claves que se hace cuando hay algún evento, alguna noticia, ¿verdad? La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? La segunda pregunta es ¿quién? ¿Quién estuvo involucrado en tal cosa? La tercera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo sucedió esto que es noticia? La cuarta pregunta es ¿dónde? ¿Dónde sucedió? Pero ninguna pregunta es tan importante como la última pregunta, ¿por qué? Entonces ya han visto la respuesta al título del sermón hoy. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Por qué? Es la pregunta más importante que podemos hacer. ¿Por qué? Desafortunadamente somos expertos en lo que son las preguntas de quién, de qué, de dónde y de cuándo. Pero pocas veces sabemos la respuesta a la pregunta más importante, ¿por qué? Somos expertos en compartir con los demás ¿cuándo? ¿Escuchaste lo que pasó? Sí, fulano me dijo, ¿quién? Que la semana pasada, ¿cuándo? En tal lugar, ¿dónde? Sucedió esto. Y continuamente nuestras conversaciones giran alrededor de esas primeras 4 preguntas.
Pero una vida profunda, una vida que marca una diferencia, se va a enfocar principalmente sobre la pregunta ¿por qué? Revolución que sucede en una sociedad, en un país, en algún tipo de producto, en lo que sea, viene porque alguien ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Ahora, esto me recuerda de nuestra hija Hannah, que dirigió esta última canción. Como niña, bien linda, todavía es muy linda, pero como niña muy linda, con su pelo rubio, sus ojos azules bien grandes, una expresión muy grande que hacía con sus ojos. Entonces mi esposa le decía, Hannah, tienes que comer. Y le decía, ¿por qué? Hannah, ya te tienes que acostar. ¿Pero por qué? Hannah, te tienes que vestir ya. ¿Pero por qué? Entonces, nuestra segunda hija, Susana, nació 22 meses, casi 2 años, después de Hannah. Y la noche que nació Susana, nuestra segunda hija, Rolando y Holly cuidaron a Hannah esa noche en la casa de ellos. Y el siguiente día trajeron a Hannah para conocer a su hermanita. Entonces mi esposa ahí en la cama del hospital, cargando a Susana. Y yo parado ahí al lado de la cama, todavía me acuerdo cuando vinieron caminando Rolando y Holly y Hannah. Y Hannah entra al cuarto y dije, Hannah, aquí está tu hermanita. Y los 4 esperando a ver qué es lo que iba a decir. ¿Sabe lo que dijo? ¿Pero por qué? Qué chistoso, ¿no? Preguntar por qué. ¿Quién pregunta por qué cuando nace su hermanito? Pero es muy buena pregunta. ¿Por qué sucedió esto? Nos enfocamos en cuándo nació, ¿verdad? Si tú vienes a visitar a alguien, ¿verdad? Entonces dime cómo fue el parto. No es, ¿por qué son padres? Nadie pregunta eso. Y una niña de 22 meses preguntó, ¿por qué? Continuamente preguntamos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va todo? Son preguntas comunes. Pero ¿cuántas veces preguntamos, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si yo te preguntara, ¿a qué te dedicas? Yo hago esto. A lo mejor me vas a decir, ¿dónde? ¿Cuándo te toca trabajar? ¿Dónde haces tu trabajo? Pero ¿cuánta gente contesta, ¿por qué? El por qué detrás de lo que estoy haciendo. Ahora, a veces tenemos el gusto de poder trabajar en algo que nos inspira y hay una gran pregunta del por qué. A veces pasamos por tiempos que nomás es porque necesito ganar dinero, tengo que trabajar, ¿verdad? Está bien. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida. Pero ¿qué tal de otras cosas que sí puedes controlar? ¿Por qué las amistades que tienes ahorita son tus amistades? No, ¿quiénes son tus amigos? No, ¿por qué tienes amistades? ¿Y por qué son ellos? La pregunta ¿por qué? Es muy importante en estas cosas. Porque la pregunta de por qué trae una claridad tremenda a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, regresando al tema del trabajo. Por un lado uno puede decir, porque tengo que ganar dinero, por eso trabajo ahí, ese es el por qué. O podrías decir, ¿sabe qué? Porque me encanta mi trabajo y aunque es trabajo, porque cualquier oficio, cualquier posición, cualquier carrera, eventualmente llega a ser trabajo, ¿verdad? Llega a su rutina, llega a veces a hacer cosas que uno no quiere tener que hacer. Pero ¿qué tal si uno entiende que mi responsabilidad como hombre es proveer para mi familia? Por eso trabajo. Ese es el porqué. Puede ser que te encanta el trabajo, que tú eres dueño de tu negocio o que trabajas para otra persona en algo que la verdad no te llama mucho la atención. Pero cuando tú entiendes el porqué, trae una tremenda claridad.
aun cuando estás haciendo algo que tal vez no te gusta hacer mucho. Ahora, una pregunta también que hace mucha gente. Yo tengo dos hijas jovencitas en esa transición de jóvenes a ser damas jóvenes, ¿verdad? Entonces, preguntas comunes que los jóvenes podrían hacer es: ¿con quién me voy a casar? Ahora, no les digas a mis hijas, pero ya tienen seleccionado su vestido de boda, ¿verdad? Por lo menos unas 3 opciones muy buenas, ¿verdad? Ni tienen novio. Pero ya, o sea, la boda ya está media planeada, ¿verdad? Oren por mí, tengo 4 hijas. Señor, abre los cielos y provee para mí. ¿Con quién me voy a casar? Son preguntas comunes que una persona soltera haría. ¿Cómo es mi futuro cónyuge? ¿Cómo será? ¿Dónde lo voy a conocer? ¿Cuándo lo voy a conocer? Preguntas. Son preguntas comunes. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? Son preguntas muy comunes. ¿Cuánta gente hace la pregunta: ¿por qué me voy a casar? No, tal vez de vez en cuando hacen la pregunta, pero para nada es tan común como las otras preguntas. Ahora, no se asusten. De hecho, ¿cuánta gente casada pregunta por qué están casados? Eso también sucedió ahorita en la primera reunión. Algunas personas soltaron la risa, ¿no? Buena pregunta. Qué incómodo se puso ahorita, ¿verdad? Se puso súper incómodo aquí. ¿Por qué estás casado? Si tú estás casado, ¿por qué? Es que me enamoré. Ok, tal vez por eso te casaste, pero ¿por qué sigues casado ahorita? ¿Por qué es importante ser fiel a tu esposa? Ahora, este no es el tema de mi predicación hoy, pero para no dejar esta pregunta muy incómoda así suelta nomás en el aire, ¿verdad? Ay, nunca contestó, ¿qué estará diciendo el pastor? ¿Verdad? Quiero explicarte, Efesios 5 explica por qué nos casamos. Porque es un cuadro del amor que Cristo tiene para la iglesia. El hombre y la mujer pueden reflejar ese mismo tipo de amor que Cristo tiene para su iglesia y su iglesia tiene para Cristo. Porque Dios es un Dios de amor y Él pone amor en nosotros que debemos de compartir. Y una de las maneras que podemos expresar ese amor es a través del matrimonio. Son muchas razones. En otro día, tal vez muy pronto, vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero qué incómodo se puso. Nos da miedo preguntar por qué, porque suena que estamos cuestionando el tema en general. Cuando yo te hice la pregunta, si tú estás casado, ¿por qué? La gente se puso incómoda. Porque no nos acostumbrados a que nadie nos haga esa pregunta. Nunca. No es algo aceptable en nuestros círculos, en nuestras conversaciones. Y simultáneamente es la pregunta más importante. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿tienes miedo de preguntar a Dios por qué? Ahora, en los casos más severos, es cuando a lo mejor alguien ha pasado por una tragedia, por algo muy, muy duro, muy difícil. Queremos preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Sabe lo curioso para mí como pastor? Es de que el libro de la Biblia que más habla de este tema tan delicado, que es el por qué detrás de cosas difíciles, es el libro de la Biblia que yo diría que menos se habla o se predica en la iglesia, el libro de Job. Un hombre que perdió todo. ¿Sabe la pregunta que las personas en el mundo que no están sirviendo a Dios tienen? No es
¿a qué hora es la reunión en tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia? No. ¿Sabe la pregunta que tienen? Si hay un Dios, ¿por qué hay gente sufriendo? Pero nos ponemos muy incómodos. No nos gusta que alguien esté preguntando eso, cuando es la pregunta que todo mundo tiene. Yo te voy a decir algo. 2018 será un año que cuando como iglesia nos vamos a enfocar en el por qué. Ya no queda otra opción. El mundo tiene preguntas. ¿Sabe las buenas noticias? Tenemos respuestas. Se encuentra en la palabra de Dios. Job mismo llegó a esas conclusiones después de haber perdido su familia, su fortuna, todo lo que él había acumulado en esta vida lo perdió, excepto su vida, pero perdió también su salud. Muchas cosas pasó. Y una cosa interesante que Job dijo es: Jehová da y Jehová quita. Bendito sea el nombre del Señor. Porque llegamos a entender que existimos para Dios. Él no existe para nosotros. Somos su creación. Dios no es un invento de nosotros. Dios no es nuestra creación. Él es el creador y nosotros su creación. En ambientes religiosos la gente se incomoda si alguien pregunta ¿por qué? El doctor Lucas Leis, que compartió con nosotros en Eclesia el año pasado, un hombre argentino muy estudiado, tiene 2 doctorados de 2 diferentes universidades muy elevados en su estudio, y él dice que la razón, porque los estudios, las estadísticas muestran que lo más común es de que alguien que se acerca a Dios y llega a ser parte de una iglesia como adulto, cuando tiene hijos, sus hijos también crecen en la iglesia, pero desafortunadamente hay una estadística muy triste, que al cumplir los 18 años y hacer esa transición a los tiempos de la universidad, un gran porcentaje de cristianos jóvenes se alejan de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegaron a la universidad y ya mamá y papá no los está forzando a ir a la reunión de los jóvenes y diciéndole qué, cuándo, dónde y con quién, llegaron a la universidad y alguien les hizo una pregunta: ¿por qué eres cristiano? Y nunca los habíamos enseñado la respuesta a la pregunta más importante. Tenemos que hablar de esta pregunta, tenemos que permitir esta pregunta. Es más, hay partes, sin ponerme demasiado científico, porque no lo soy, pero hay partes del cerebro que solamente se activan cuando hay la oportunidad de tener una conversación acerca de temas profundas. Y desafortunadamente muchas veces en las iglesias nunca activamos esa parte de la mente que da la oportunidad de razonar, de preguntar y de cuestionar. Quiero decirles que en este ambiente yo no quiero invitar o abrir un ambiente de crítica ni murmuración, pero sí queremos estimular, cuestionar el porqué detrás de todo lo que hacemos aquí. Eso está bien. Es más, eso no me da miedo que te va a dañar tu fe. Yo estoy seguro que esto va a fortalecer tu fe. Porque en vez de ser un zombie, que bueno, es domingo, tengo que ir a la iglesia, me dijeron levantar las manos, me dijeron leer la Biblia, es lo que estoy haciendo, tú mismo tendrás una convicción en tu espíritu y en tu corazón y conocimiento de la realidad de que hay un Dios que existe, que quiere tener comunión contigo y que Él cambia tu vida. Amén.
Si estuvieras explicando esta iglesia a alguien que nunca ha venido, lo más probable es de que tu explicación se enfocaría en el quién, qué, cuándo y dónde. Es lo más seguro. Pero ¿qué tal si explicáramos nuestra iglesia comenzando con el por qué? ¿Por qué existe esta iglesia? Qué incómodo se pone otra vez. Como la pregunta del matrimonio. Pero pastor, ¿por qué cuestionar? O sea, ¿es iglesia porque es iglesia? ¿Pero por qué? ¿Por qué existe esta iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué damos ofrendas y diezmos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué nos paramos en partes de la reunión? ¿Por qué levantamos las manos? Se dieron cuenta que hoy preparé un video durante la primera canción, es que estuvieran a tiempo, que explicó todo lo que se iba a hacer en esta reunión, de una manera muy breve. Pero para nuestros amigos que tal vez están por primera vez en esta iglesia o por primera vez en una iglesia, espero que tú desde el principio de la reunión, a través de ese video, te sentiste en casa. Es más, antes que comenzó la reunión, que alguien te saludó y que te diste cuenta, ¿sabe qué? Qué chévere este ambiente. Todos me saludan, todos están alegres, no de que su vida es perfecta, pero tienen fe de que las cosas se van a poner mejor. Hoy vamos a contestar el por qué existe esta iglesia. Es más, ¿por qué estás tú aquí? Pastor, ¿no quieres que asistimos ya o qué? Nos estás cuestionando. Si yo no hubiera explicado lo que ya he explicado y les hubiera agarrado en curva con esta pregunta, ¿por qué estás aquí? Pastor, es domingo. Por eso estoy aquí. El pastor, porque esta es nuestra iglesia. Pastor, porque mi mujer me dijo que hay que ir a la iglesia. Yo no sé. ¿Qué respuesta tú darías? ¿Sabe que por muchos años en esta cultura de los Estados Unidos y es más en partes de Latinoamérica, por muchos años lo típico, lo normal es de que el domingo una persona va a la iglesia? Quiero avisarles de algo, esos días ya terminaron. Es más, si tú quieres ir a un centro comercial, a un mall aquí del Metroplex, el día domingo no abren hasta las 12. Es una de las pocas evidencias que todavía sigue existiendo de raíces cristianas en este país, de que el domingo era un día apartado para Dios para ir a la iglesia. Pero a menos de que algo grande de avivamiento sucede en este país, desafortunadamente, yo creo que dentro de los siguientes 10, 15 años, el mall se va a abrir el domingo a la misma hora que se abre el sábado y el lunes. Porque cada vez menos respetan el día domingo. ¿Por qué lo menciono? Porque por muchos años la respuesta a por qué estás en la iglesia tenía que ver completamente con cuándo. Hoy es domingo, voy a la iglesia. Y la siguiente pregunta hubiera sido, ¿a cuál iglesia vas tú? Hace 50 años en este país, cuando tú conocías a un vecino, no hubieras preguntado, ¿tú vas a la iglesia? Hubieras preguntado, ¿a cuál iglesia vas? ¿A qué hora es la reunión? ¿Dónde está? Esas son preguntas que ya no tienen sentido en nuestro mundo. Lo que el mundo quiere saber es, ¿por qué vas a una iglesia? ¿Pero por qué? O como mi hija Hannah hubiera preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando el enfoque está siempre en qué, en el qué y nunca en el por qué, es receta para hipocresía y legalismo. Ahora, algunos están absorbiendo ahorita lo que acabo de decir.
Pero no te preocupes, lo voy a repetir, pero te voy a dar base bíblica. Les voy a compartir unas palabras de Jesús en la Biblia. Alguien dijo amén. No se preocupe, hay mucha escritura que está por venir. Mateo 15, verso 1 dice: en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Ahora algunos dicen, wow, mira, los fariseos estaban haciendo la pregunta más importante. ¿Por qué? No, nomás está estructurado así la pregunta, pero lo que querían saber es, ¿por qué no hacen esto? Era algo acerca de qué están haciendo. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, y ahora sí es con por qué. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable y respete, ya saben el resto de la palabra, de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora voy a repetir lo que les había dicho antes de leer estas palabras de Jesús. Cuando el enfoque está siempre en el qué y nunca en el por qué, es receta para hipocresía y legalismo. Cristo vino para hacer la pregunta a gente muy religiosa, gente muy legalista, ¿por qué? Qué bueno que estás haciendo esto, pero ¿qué es el corazón detrás de tus acciones? Es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué creo la Biblia? ¿Por qué voy a seguir las instrucciones de la Biblia? Esto no debe de afectar tu fe, debe de afirmar tu fe. Tú y yo no somos zombies, no tenemos que ser tontos para servir a Dios. Hay ciertas cosas que la gente ha empezado como a asumir. Yo conocí a un vecino mío que todavía estoy trabajando con él y haciendo amistad. Él ha venido un par de veces aquí a la iglesia y tengo buena relación con él. Y me acuerdo que unas primeras veces que lo conocí me dijo, pues qué bueno, es muy amable este señor. Dice, qué padre que eres pastor. ¿No te es difícil creer y enseñar a otras personas cuando la ciencia ha probado que tantas cosas son falsas en la Biblia? Y dije, ¿cómo qué? Y después él dijo, bueno, o sea, seguro tú sabes. O sea, y dije, no, dime. Y no me pudo dar ni un ejemplo. Ni un ejemplo. Pero el mundo ha empezado como a asumir. Es como que ponen toda la carga de la prueba sobre el cristiano y no ofrecen ninguna evidencia ellos mismos, cuando toda la evidencia histórica y científica afirma todo lo que dice la Biblia. Que no te dé miedo preguntar por qué. Enseña a tus hijos que la palabra de Dios es verdad y que ellos no tienen que tener temor de defender sus creencias cristianas cuando están en la escuela. Porque les voy a decir algo, eventualmente no van a vivir en tu casa. Y algunos padres dicen, amén.
eventualmente no estarán en tu casa, eventualmente no van a estar en el ministerio de niños ni ministerio de jóvenes, ya van a ser adultos y van a tener que saber cómo contestar estas preguntas. Pero más que ciencia, más que historia, es la pregunta más profunda de la humanidad: ¿por qué? Entonces hoy vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué asistimos a una iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué damos diezmos y ofrendas? ¿Por qué predicamos? Yo espero, estos nomás son 4 cosas que podemos identificar fácilmente que van a suceder aquí en esta reunión. Por eso los nombré así. Pero podríamos seguir con las preguntas. ¿Por qué en esta iglesia se preparan sándwiches para gente que tiene hambre en nuestra ciudad? ¿Por qué en esta iglesia tenemos reuniones de Grupo Eco y de Grupos Conexión? ¿Por qué en esta iglesia ofrecemos algo que se llama Celebremos la Recuperación para gente que está luchando con adicciones y con hábitos y con heridas del pasado? Podríamos seguir una gran lista, pero quiero decirte algo. Como tu pastor, yo he hecho un compromiso delante de Dios de que todo lo que estamos haciendo como iglesia, que detrás de esas actividades y detrás del dónde y cuándo y cómo, que estemos contestando la pregunta: ¿por qué hacemos estas cosas? Que no te dé miedo preguntar ¿por qué? Entonces vamos a la primera pregunta: ¿por qué asistimos a una iglesia? Ahora, yo te podría dar 100 escrituras para afirmar esto, o testimonios de personas que en esta iglesia han conocido a Dios, su familia ha sido restaurada, estaban a punto de divorcio, ahora están felizmente casados, sus hijos han sido reconciliados con ellos, han sido libres de las adicciones. Un sinnúmero de ejemplos bíblicos o de testimonios. Pero hoy nomás te quiero recordar de uno de estas escrituras. Está en Salmo 133, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Ahora, este salmo es, creo que comenzando alrededor del Salmo 121 al Salmo 133, son conocidos como salmos de ascensión. No solamente porque nos acercamos a Dios, o sea, de ascensión, sino que literalmente eran cantos que se cantaban una vez al año cuando los judíos iban subiendo a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está sobre una montaña. Entonces nadie baja a Jerusalén, todos suben a Jerusalén. Entonces son conocidos como salmos de ascensión porque cantaban estos salmos cuando iban subiendo. Sigue diciendo: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Por qué asistimos a la iglesia? Porque es bello y maravilloso cuando nos unimos y tenemos convivio juntos y somos unidos todos por la sangre de Jesucristo, sin importar de qué país somos, cuántos años tenemos, en qué lugar en la sociedad se considera si somos pobres o ricos o clase media. Todos tenemos algo en común. Existe un Dios que nos ha rescatado, que nos ama, y Él nos ha enseñado cómo amarle a Él y cómo amar el uno al otro. ¿Por qué cantamos? Sí, pastor, buena pregunta. ¿Por qué no vamos directo a la palabra? ¿Por qué tanto canto? ¿Por qué cantamos? Pues es que tenemos unos músicos impresionantes y cantantes. ¡Wow! Tenemos que darles chance, pastor. No. Esa no es la razón. Nota que la pregunta no dice ¿por qué otros cantan al comenzar la reunión? Es ¿por qué cantamos? No, pastor, es que yo no soy dado al canto. Mira, esto no tiene que ver con tu habilidad. Tiene que ver con una expresión de adoración al Señor. Algunos cantan súper, otros no tan súper, pero lo importante es todos juntos adorar al Señor. ¿Sabe qué? Yo crecí en
en una iglesia muy tradicional. Y en esa iglesia, y tal vez tú estás acostumbrado a esto, o tú también antes ibas a una iglesia así, pero había un himnario en cada asiento, cuando uno, bueno, no eran asientos, no eran sillas, eran bancas, ¿verdad? Y había himnarios ahí, entonces era como un libro de cantos. Y yo me acuerdo que las canciones y qué número tenían, las canciones que más cantamos en nuestra iglesia era el número 1, el número 4, 172, que Él me ha liberado, 311, I'll Fly Away, ¿cómo es en español? Cuando, no es esa, pero canciones antiguas, ¿verdad? Himnos que antes cantábamos en esos días. Y yo me acuerdo que yo sentado en la reunión, un niño de 8 años, digamos, más o menos, si el sermón no era así como muy, que llamaba la atención, que estaba medio aburrido, yo sacaba el himnario y nomás empezaba a ver las canciones, ¿no? Había como 350 canciones ahí. Y me acuerdo que una vez empecé a notar que ahí tenía el nombre del autor y tenía también la fecha cuando escribieron la canción. Y yo veía fechas como 1711 y 1834 y después un día encontré una canción. Ahora esto hubiera sido más o menos alrededor de 1985. Encontré una canción que había sido escrita en 1904. ¡Wow! Pan fresco. Canción nueva. Nomás tiene 80 años esta canción. Y yo me hice una pregunta, sentado ahí, como niño de 8 años. ¿Por qué ninguna de estas canciones dice 1984? ¿Por qué no hay canciones que alguien escribió hace un mes? Ahora, gracias a Dios, yo como niño, en mi niñez, la iglesia cristiana experimentó un avivamiento en la adoración. Y empezaron a sacar música nueva, canciones que sí habían sido escritas en los últimos años. Entonces, hermano, si tú dices, no, ¿por qué cantan canciones nuevas cada domingo, casi cada domingo? Dele gracias a Dios por eso primero, que no estamos aquí en una rutina, aunque podemos apreciar y de vez en cuando cantar canciones de hace 20 años o canciones de hace 300 años. Qué bueno, gloria a Dios por esa herencia y historia cristiana que podemos celebrar. Pero hay un mandato bíblico, canta al Señor una canción nueva. David no cantó las canciones que habían escrito 100 años antes. David escribió sus alabanzas al Señor ese día y lo empezó a expresar. Gracias a Dios por canciones nuevas, canciones que se cantan en otras iglesias o canciones que fueron escritas por nuestro grupo de alabanza aquí. ¿Sabe lo que eso muestra? La realidad de Dios. Porque demuestra que hay una conexión y una vida conectada a Dios. Y una de las maneras de adorar a Dios es a través de cantos y de escribir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Ahora, esa no es la respuesta que les voy a dar. De por qué cantamos, eso nomás era algo que sentí compartir ahorita. Porque cantamos. Otras razones que podríamos dar. Hoy te quiero compartir y recordar de esta escritura. En Hechos 16, verso 25 nos dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Y nota lo que dice aquí. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Sabe una de las razones por qué cantamos? Porque cuando cantamos las cosas empiezan a moverse y los que son atados encuentran libertad, comenzando con nosotros mismos. Hay
Hay muchas expresiones de adoración, podemos cantar, todas estas cosas tienen base bíblica. Si tú hoy escuchaste a alguien gritar y dices, Dios mío, ¿qué están haciendo en esta iglesia? ¿Alguien gritó? Porque la Biblia dice que podemos gritar con alegría al Señor. Ay, pero vi una persona que se postró. Sí, nos invita la Biblia a postrarnos delante de la majestad de Dios. Y veo que la gente aquí aplauda mucho. ¿Sabe por qué? Porque así la Escritura nos enseña a hacer. Pero una de las cosas que yo he notado a través de los años es el tema de levantar las manos. Muchas personas se ponen bien incómodas, tal vez aplaudir porque se hace en televisión y en otras cosas, tal vez es como muy aceptado y no afecta a nadie, pero a veces la gente cuando ve a otros levantar sus manos se ponen bien incómodos. ¿Será que la razón que esa persona está levantando sus manos es porque antes, tal vez no de forma literal, pero debido a la vergüenza del pecado y las cosas que Satanás hizo, se sentían tan atados, sin libertad, y ahora han conocido al amor de Dios, a su perdón, y han comenzado a conocer su palabra, que son buenas nuevas, y eso ha causado en ellos reconocer que ahora son libres. Entonces cuando empiezan a contemplar quién es Dios, empiezan a cantar alabanzas a Él, es una expresión natural levantar las manos hacia el cielo y decir, gracias Dios, porque ahora yo soy libre en ti. Señor, tú has quitado las cadenas que antes me tenían tan atado y yo soy libre para adorarte. Yo quiero conocerte, quiero abrazarte, Dios. Hay que entender por qué hacemos lo que hacemos. Si no, vamos a crear ambientes religiosos y legalistas. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Ahora, ¿cómo? No importa tanto. Aun con levantar las manos, cada persona tiene su manera de levantar sus manos, ¿verdad? Algunos que son del gol, ¿verdad? Otros, cargar la televisión, pantalla ancha, ¿verdad? Si alguien es joven, especialmente los chavos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué pasó, Dios? Y no importa cómo, lo que importa es por qué. ¿Por qué estás levantando tus manos? Y cuando es una expresión natural de lo que Dios ha hecho en ti, nadie tendrá que decirte, levanta las manos. Tú mismo vas a querer hacerlo. Es más, yo enseño al grupo de alabanza. Digo, no digan a todos, levanten sus manos. A veces los líderes de alabanza suenan como si fueran policías, ¿no? Levanta las manos y todo el mundo así. ¿Sabe qué? Cuando Dios te ha perdonado y te ha dado vida nueva y vida en abundancia y vida eterna, nadie tiene que decirte, levanta tus manos. Tú mismo dices, wow, gracias Dios por lo que tú has hecho. Yo te voy a adorar con todo mi corazón. Cuando te aplaudo, te lo voy a hacer con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Porque esto es para ti, Dios. No es para ninguna persona. Es para Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta más importante que debemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué damos diezmos y ofrendas? Oh, pastor, no habla del dinero, por favor. Pues es una de las cosas que vamos a hacer en esta reunión. Primero, estamos aquí porque estamos en la iglesia. Segundo, ¿por qué cantamos? En un momento vamos a ver por qué predicamos. Pero otra cosa que sucede en nuestra reunión es de qué damos. Ahora, yo voy a comenzar con lo más práctico. En un momento te voy a mostrar otras cosas mucho más profundas. Pero para la persona así como muy, nomás quiere saber, ok, prácticamente, pastor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar algo? ¿Por qué debo yo de dar el dinero que me costó tanto ganar? Mi papá, el pastor Rafael Holland, hace una pregunta. Él dice que debemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Si cada persona de esta iglesia fuera como yo, ¿qué tipo de iglesia sería esta?
Entonces, si tú te acostumbras a dar fielmente, generosamente, tú dices, wow, esta iglesia estaría impactando 4 veces más países alrededor del mundo, estaríamos haciendo mucho más, alcanzando a muchas más personas, haciendo mucho más que 24,000 sándwiches que hicimos el año pasado para gente en necesidad. Estaríamos con más ayuda para hacer más cosas, ayudando e impactando aún más a nuestra comunidad. Pero si tú dices, a ver si doy $10 este año. ¿Sabe? Les voy a decir, me sorprende, es curioso para mí, gente que ama venir a esta iglesia y en un año dan $50. Déjame explicarte, si todos nosotros hiciéramos lo mismo, esta iglesia se va a cerrar en un mes. ¿Qué tal si todos hiciéramos, o si todos los demás hacen lo que yo hago? Y si tú no estás dando, te voy a decir de una manera más práctica, la iglesia se va a cerrar. Y también te voy a decir de una manera más práctica, desde el principio es idea de Dios, idea bíblica, que el pueblo de Dios cuando llega a reunirse trae finanzas para que existe la iglesia. Ese no es un invento mío y del pastor Rolando. Esto no es algo que algún evangelista en la televisión o radio inventó y aprovechó de gente inocente, engañándoles, vendiéndoles milagros. O sí, tal vez hay personas que han manipulado la escritura, pero ellos no lo inventaron. El concepto de dar financieramente es algo que podemos encontrar desde que el pueblo de Dios fue librado de Egipto y salieron al desierto y construyeron la primera iglesia conocido como el tabernáculo. Pero aún antes de eso, podemos regresar a los tiempos de Abraham. Y la reacción natural de Abraham, cuando Dios le había dado victoria en su vida, fue de dar el 10%, diezmo, de lo que él tenía. Era un hombre bien rico. Él lo dio a Dios. Melquisedec. Es otro estudio para otro tiempo. Pero si tú llegas aquí y dices, me encanta cantar, me encanta el ministerio de niños, wow, me gusta todo lo que están haciendo y cómo van siempre haciendo mejor la iglesia, y qué bueno que estamos alcanzando y ayudando a gente en otros países y en nuestra propia ciudad, pero no me interesa dar. Quiero decirte que si todos los demás tuvieran la misma actitud, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Es más, hermanos, como equipo de liderazgo tenemos una visión doble de grande lo que estamos haciendo ahorita. Lo único que nos falta son finanzas. Es lo único. La visión sí la tenemos. Lo que nos falta es la provisión. Pero vendrá. Vendrá. Gracias a Dios eso va a crecer en nuestra iglesia aún más. Pero algunos dicen, ok, entonces, pastor, ¿por qué no oramos que alguien bien rico como Bill Gates, alguien así, o algún deportista cristiano, dé una ofrenda de $10 millones a la iglesia? Pregunta, se los he hecho en el pasado, para los nuevos, una nueva pregunta. Si alguien hoy diera 10 millones a la iglesia, pregunta, ¿el siguiente domingo daremos un momento para dar diezmos y ofrendas? ¿Sí? ¿Pero por qué, pastor? O sea, si tú dices que la razón que damos es porque hay necesidad, pues ya está cubierta la necesidad. O sea, yo sé que tienes grande visión, pastor, pero cálmate, no más grande que $10 millones. Bueno, sí, la verdad que sí, pero ¿es posible entonces que existe una razón más profunda que la necesidad? Porque la necesidad viene y va.
¿Qué tal si hay un por qué nosotros damos que va más allá? Ahora, hay 2000 menciones del tema del dinero o posesiones en la Biblia. Solamente voy a compartir 1999 con ustedes. No se preocupen. No más, un ejemplo les voy a dar. Uno de los más comunes, Malaquías 3:10. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué damos diezmos y ofrendas? Dice, traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Es la primera cosa que acabamos de hablar, de la necesidad. Es cubrir las necesidades. Pero no termina ahí. Dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Por qué damos? Porque queremos vivir bajo cielos abiertos, porque queremos que Dios empiece a derramar su bendición tan grande sobre nuestras vidas. Entonces, si tú me preguntas, pastor, ¿por qué tú, que vives de lo que la gente da y el resto del staff viven, por qué das tú? Que si lo hacemos, mi esposa y yo. O sea, no es como reciclar. No, porque ¿sabe qué? Yo no estoy dando algún sistema o una organización. Yo estoy dando porque es un principio de adoración en mi vida, de mostrar que Dios es primero en mis prioridades, de que Él de veras es el Señor, otra manera de decir, el dueño de mi vida, y porque yo quiero vivir bajo cielos abiertos, y yo quiero que Dios empiece a derramar su bendición sobre mi vida. Por eso doy, no por necesidad solamente, pero porque la Biblia me instruye que Dios quiere derramar su bendición sobre mi vida. Quiero decirles, desde niño chiquito lo he hecho y he visto la bendición de Dios. No de que mi vida es perfecta, no de que nunca he pasado por cosas difíciles. Yo no estoy aquí para venderte una promesa falsa. Yo no estoy aquí para manipular a nadie. Yo estoy aquí para redirigirte a la palabra de Dios y invitarte a clamar las promesas de Dios y cada cosa que nosotros hacemos que se hace en fe en esta iglesia. Si tú vas a dar, vamos a dar en fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué predicamos? Sí, pastor, buena pregunta. ¿Por qué no dejas a los músicos cantar toda la reunión? Sería mucho más chido así. Ya he usado chévere y chido en este sermón, ya para cubrir desde sur al norte. Muy bien, ok. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a este lugar? Bueno, es que qué bueno es estar en armonía, ok. ¿Por qué cantas? Bueno, es porque ahí podemos encontrar libertad, la presencia de Dios se va a manifestar. Pero ¿por qué te sientas aquí? Por casi una hora escuchar este gringo hablar. ¿Por qué predicamos? La Escritura nos dice en Romanos 10:14. Es más, es una serie de preguntas. Jesús hizo eso muchas veces también. Le hacían una pregunta a Jesús y Él contestaba con preguntas. Esta es la respuesta en forma de pregunta. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Escuché a alguien decir una vez que nada sucede en el reino hasta que alguien dice algo. Piensa en la creación. ¿Cómo es que Dios formó este mundo? ¿Con sus manos? No. ¿Con sus pies? No. ¿Con dar instrucciones a ángeles? No. Formó este mundo con sus palabras. Y tú vas a formar muchas cosas en el 2018 con lo que tú dices. Las palabras que nosotros escuchamos y las palabras que nosotros decimos tienen un impacto sobre los demás. Ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios, principios de la palabra de Dios, y eso está renovando tu mente.
está intentando contradecir todo lo que escuchaste en todas las horas de televisión y de películas que viste en esta semana, para recalibrar un poco nuestro enfoque y nuestra mentalidad. Predicamos porque tenemos un mensaje que se llaman las buenas nuevas, el evangelio, buenas noticias. En esta iglesia vamos a hablar del pecado, vamos a hablar del infierno, pero nuestro enfoque mayor va a ser en el perdón y va a ser en la vida eterna y la vida en abundancia, porque ese es el mensaje conocido como las buenas nuevas. No tenemos que irnos a un extremo o al otro, no tenemos que ignorar que como seres humanos hemos pecado y esto nos ha alejado de Dios. Tampoco tenemos que irnos a otro extremo y predicar mensajes de condenación, cuando lo que el mundo necesita son buenas noticias. Si tú mismo no entiendes el por qué, será difícil convencer a otros con el qué. Yo espero que en este año uno de tus metas es ver a algunos de tus amigos o familiares llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Si eso es tu meta, eventualmente tendrás que hablar del cómo y cuándo y dónde y quién, pero no comienza ahí, comienza en el por qué. Porque Cristo ha hecho esto en mi vida. Cuando tú entraste hoy, tú viste que tenemos escrito en esa pared grande 4 frases claves y importantes, comenzando con conocer a Dios, encontrar libertad, crecer en comunidad y vivir en misión. ¿Por qué existe esta iglesia? Para cumplir por lo menos esas 4 cosas y muchas más. Cuando nosotros entendemos, cuando la gente conoce el por qué, van a entender el qué. Pero si solo conocen el qué, no van a entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son tus metas para este año? Regresamos donde comenzamos hoy. ¿Cuáles son? Aún más importante, ¿por qué son tus metas para este año? Si no tienes el por qué definido claramente, abandonarás la misión la primera vez que se pone difícil. Muchas veces ponemos metas, pero si no tenemos bien definido por qué, cuando la cosa se pone difícil, adiós. Recordando el por qué te sostendrá cuando enfrentes resistencia. Todos enfrentamos resistencia. Todos tenemos que luchar y tenemos que vencer situaciones y circunstancias en nuestra vida. Pero si recordamos por qué estoy casado, porque hay un Dios de pactos y un Dios de amor que me enseñó a mí a amar y cumplir mi palabra. ¿Por qué tengo hijos? Porque los hijos son un regalo de parte de Dios. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque la iglesia es la esperanza para el mundo. ¿Por qué canto? Porque recuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo quiero expresarle a Él mi pasión, que estoy agradecido, que lo amo y que tengo la victoria. Detrás de todo lo que vamos a hacer este año, vamos a aclarar y definir por qué. Cierres tus ojos conmigo por un momento. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona en este lugar. Que tal vez si les hubiera preguntado esta mañana, cuando se levantaron y se estaban alistando para venir a este lugar, si les hubiera preguntado ¿por qué vas a ir a la iglesia?
No sé, tal vez algunos, Dios, hubieran tenido bien claro por qué, y otros tal vez hubieran dicho, buena pregunta, no sé. Padre, hoy queremos reafirmar nuestra fe en ti. Y no queremos ser como esos fariseos cuando Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos. Padre, queremos conocerte, queremos adorarte y servirte de todo corazón, con sinceridad, Dios. No por rutinas religiosas y hábitos que la sociedad a veces acepta o no acepta. Queremos servirte, Dios, porque te amamos. Tú eres real y tú has hecho cosas reales en nuestra vida. Con cada ojo cerrado yo quiero hacer una pregunta. Hoy es día de preguntas y quiero hacer una pregunta a mis amigos que están aquí hoy, que tal vez se sienten un poco lejos de Dios. Y la verdad tú no sabes por qué estás aquí. Quiero decirte, tú estás aquí hoy porque hay un Dios que es real, que te ama tanto. Y Él diseñó este día para que hoy pudieras conocerle, y Él va a perdonar tus pecados y te va a dar una vida nueva. Él te ama. Si eso eres tú, que te quieres acercar a Dios, o te habías alejado en algún momento y te quieres acercar de nuevo, quiero invitarte a levantar una mano ahí donde estás. Si alguien preguntara ¿por qué tengo que levantar mi mano? No tienes que, pero te quiero invitar a hacerlo como señal de rendimiento, diciendo, Dios, me rindo a ti. Aquí estoy y quiero conocerte. Gracias a Dios por las personas que ya han levantado su mano alrededor de todo este santuario. Tal vez hay unas personas más. Si eso eres tú, levanta tu mano también. Y vamos a hacer una oración juntos. ¿Por qué vamos a orar? Porque la Biblia dice que cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor, que seremos salvos. Gracias a Dios por muchas personas en este momento con sus manos levantadas. Última oportunidad antes de orar. Si eso eres tú, levanta tu mano. Vamos a repetir esta oración juntos. Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es Señor. Gracias por darme una vida nueva y vida eterna. Quiero conocerte. Cámbiame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gloria a Dios.